Hola, ¿cómo están? Pues aquí una vez más desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería. Vamos a continuar con la vida del Señor Jesús. Estamos viendo básicamente lo que son sus milagros cuando andaba por ahí por los rumbos de Galilea. La clase pasada estábamos hablando de cuando resucita al hijo de la viuda y veíamos que pues era el hijo único de una mujer viuda. Entonces realmente el Señor actuó, pues no es que uno tenga prioridad sobre el otro, pero más bien por misericordia a la viuda, que se quedaría sin ningún sostén y en una situación muy, muy, muy difícil, ¿verdad? Entonces, vemos que este hijo, que este muchacho, pues era un muchacho joven, era el único hijo y la condición de la mamá que era viuda. Entonces, bueno, pues el Señor tiene misericordia, se los encuentra ahí a la salida y lo resucita. Ujú. Sí, esto es, pues ahora sí que fue de parte del Señor, nadie se lo pidió, de hecho nadie se lo Ujú. pidió. Él al ver la necesidad, al ver la situación, tuvo compasión de esta mujer. Y bueno, aquí dice en el capítulo 7, 13 al 15, dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Pues esto ha de haber sido muy impactante para todos los que estaban ahí, ¿no? Vemos que el Señor tuvo compasión. Esto era común, y también el Señor pone en nosotros esa compasión cuando vemos alguna necesidad. Porque decíamos que la mujer no le pidió nada. Fue Jesús quien tomó la iniciativa, quien vio la necesidad, y pues así lo hace también con nosotros. Muchas veces no tenemos que pedirle algo cuando Él nos ayuda, nos ayuda a resolver alguna situación, porque él mismo tiene compasión de sus hijos. Y pues aquí lo podemos ver como este ejemplo. Entonces Jesús consuela primero el corazón afligido. Y literalmente le dice, ¿no? Que deje de llorar, que no llore, y ella deja de llorar. Deja de llorar. Es un mandato divino, ya que el verbo en el original está en presente de imperativo. O sea, le dijo, no llores, no llores. Y bueno, pues ha de haber sido el impacto de ese mandamiento, como dice, y pues el ver el resultado de eso, ¿no? Jesucristo entonces detiene ese cortejo que va caminando y se acerca y toca la camilla en que era llevado ese muchacho. Y todo se detiene cuando él toca, ¿no? Entonces, qué impacto puede ser pues para la gente ver al mismo Señor, que él mismo toma esa iniciativa, y que su autoridad entonces produce el resultado de la resurrección de un muerto, que no es cualquier cosa. No, pues no. Yo creo que también entre miedo y entre todo, ¿no? Entre asombro y todo, pues es la reacción que pudo haber tenido pues toda la gente, y podemos imaginar también la reacción de esta madre, ¿no? De recibir, porque dice que lo entregó, o sea, a su mamá. Entonces, debió de ser algo muy, muy tremendo, ¿no? Jesús precisó a quién era dirigido su poder, a este muchacho para ser resucitado. Y el milagro fue instantáneo. Aquí vemos que fue completamente instantáneo. El joven de inmediato se levanta, se incorpora, porque la autoridad del Señor fue definitivo en este caso, y fue inmediato, ¿no? Y pues la autoridad de Dios, pues ¿quién la va a resistir cuando Él dice algo, ¿no? La evidencia de entonces de esta resurrección dice que comenzó a hablar el muchacho. ¿Qué pudo haber dicho? Qué cosa más Mamá. tremenda, ¿no? Ay, mamá, ya estoy aquí, ¿qué pasó?
yo ya me había ido, ¿no? Prácticamente. Dice, Cristo lo da otra vez a su madre para que le sirva de consuelo y que le sirva de sostén, porque yo creo que esa es la necesidad que vio el Señor, de que una madre sola, pues, ¿qué iba a hacer, no? Así, sí, dependía de este muchacho. Y vemos entonces cuáles son los resultados de este milagro. Ujú. Entonces, vemos en el mismo capítulo 7, en los versos 16 y 17, dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por todo Judea y por toda la región de alrededor. Bueno, pues todas las personas que estaban allí alrededor, cuando ven esto, cuando presencian este milagro que ni siquiera le habían solicitado al Señor, así que los agarró en frío, ellos iban en una procesión de una persona que había fallecido, pues de repente aparece ahí el Señor Jesús, resucita a este muchacho y todos se quedaron impactados, ¿va? Y lo primero que sienten todos es temor, ¿verdad? Se asustan, es algo impresionante que llevas a enterrar a una persona y se levanta, ¿no? Entonces primero tuvieron temor, pero reconocieron que era Dios actuando en ese momento, ¿verdad? Entonces, la gloria de este milagro se la lleva Dios, no se la lleva ni siquiera el Señor Jesús, ¿no? Sino que la gloria se la lleva el Padre, que es pues la forma correcta de manejarlo. Y entonces, toda la congregación, las personas que estaban en ese momento ahí, pues vieron algo maravilloso, algo asombroso en la persona del Señor Jesús y de inmediato, pues empezaron a especular, empezaron a preguntarse, oye, ¿este no será el Mesías? ¿No? ¿Quién es este? Ni siquiera lo conocían y sin embargo, al ver esta señal, a ver este milagro, pues empiezan a preguntar si no sería este aquel Mesías por el que habían estado esperando durante muchos, muchos años y que pues cada vez que veían los abusos de los, eh, de los soldados, de todas las personas que estaban ahí de Roma, pues ellos buscaban, anhelaban que llegara este Mesías y pues aquí se preguntaban, pues ¿no será este el que hemos estado esperando durante tanto, tanto tiempo? Y entonces, pues se empieza a divulgar el nombre de Jesús en toda la región de alrededor, se empieza a divulgar, las personas empiezan a conocer de él, a conocer sus obras, y pues de aquella persona que había estado pues guardada en su casa, ¿verdad? Sin mayor atención, pues ahora ya empieza a ser un personaje muy, muy famoso en toda la región de ahí de Galilea. Ujú. Ujú. Bueno, y vemos entonces que había mujeres, muchas mujeres que el Señor había tocado o que había sanado y que dejaron todo para servirle, para servirle con sus bienes. Vamos a ver, en Lucas 8, 1 al 3 dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Aquí vemos, ¿no? Vamos a ver la ocupación cotidiana de Jesús. ¿Qué es lo que hacía? Decimos que la constante tarea en la vida de Jesucristo fue predicar el Evangelio. Donde quiera que iba, predicaba el Evangelio. No dejó ningún lugar a donde no llegara con el mensaje del Evangelio. Todas las ciudades y todas las aldeas. En la predicación del Evangelio, Jesús llevó consigo un equipo de personas en forma regular y permanente, porque nos dice aquí la palabra, y los 12 con él, o sea, son los discípulos que él había escogido, además de todas estas mujeres que le servían al Señor con sus bienes, con sus talentos, con todo lo que podían, ¿no? En agradecimiento
a lo que él había hecho por ellas, por supuesto, ¿no? Así es. Y entonces vemos que estas mujeres servían por gratitud, nadie les estaba obligando, pero sin embargo, pues al ver lo que Dios, lo que el Señor Jesús había hecho en sus vidas, pues como una forma de agradecimiento, pues les servían con lo que podían. Acompañaban, iban, hacían ahí pues lo que podían hacer por, no solamente por el Señor Jesús, sino también por sus discípulos, y además apoyaban, económicamente, ¿verdad? Entonces, aquí se habla de algunas de estas mujeres, algunas de ellas pues tienen un poco más de fama que otras, ¿verdad? Ahí destaca María Magdalena, que pues se ha manejado una imagen de esta mujer totalmente ajeno a lo que realmente pudo haber sido, ¿verdad? Porque esta María Magdalena, lo único que se menciona es de que había sido liberada de 7 demonios. Es todo lo que se menciona. No se dice ni a qué se dedicaba, ni qué hacía, ni qué nada, ¿verdad? Entonces, nada más se sabe que ella había sido liberada y bueno, pues en su condición, pues estaba dispuesta a apoyar el ministerio en todo lo que podía. Esta mujer, María Magdalena, fue la primera en presenciar la resurrección del Señor Jesús. Y además aquí, bueno, lo vamos a ver después, pero es notable que Dios, ¿verdad?, haya dispuesto todo para que la primera persona que viera a Jesús resucitado haya sido una mujer y haya sido específicamente esta mujer, ¿verdad? Esta María Magdalena. Esto lo menciona el apóstol Juan 20, del 14 al 16, cuando dice, cuando había dicho esto, se volvió María Magdalena y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. ¿Verdad? Y ubicándonos un poquito en lo que estaba pasando, pues llegan al sepulcro, llega esta mujer y se encuentra con que el sepulcro, para empezar, estaba abierto, ¿verdad? Cosa que era bastante poco común porque se sellaba con una piedra y además recordando lo que habían pedido los fariseos, esta tumba había sido sellada y tenía una guardia. Entonces cuando llega esta mujer, está la piedra removida, la guardia había huido y se asoma y no está el cuerpo, ¿verdad? Entonces lo primero que pensó, pues obviamente no era que había resucitado el Señor, sino había pensado que se habían robado el cuerpo. Cuando se acerca esta persona que ella no sabía quién era, pues pensaba que era el hortelano, o sea, el que estaba a cargo ahí del lugar, y le dice, oye, pues si sabes dónde está, pues dinos para que podamos traerlo de regreso, para poderlo, pues conservar aquí en su sepulcro. Pero el Señor Jesús se manifiesta tal cual es y entonces ya lo reconoce María, ¿verdad? Entonces la primera persona que tiene contacto con Jesús resucitado es esta María Magdalena, una mujer, algo muy, muy notable y algo que pues no era nada común. Además se menciona a Juana, que pues era una persona probablemente adinerada, una persona probablemente viuda, ¿verdad? Que que pues quién sabe en qué negocios andaba, o ella o su esposo. El caso es de que tenía una una buena fortuna y entonces ella pues era de las personas que estaba apoyando aquí en el ministerio de Jesús. Se habla también de Susana, se menciona ahí a Susana, y bueno, pues eso es todo lo que se habla de ella. Esta, perdón, salud, pues nada más se les menciona así un poquito superficialmente. De Juana también dice que era la esposa de un funcionario de Herodes, entonces pues posiblemente por esto tenía también esta, esta cantidad de bienes, ¿no? Pero de cualquier manera eran mujeres agradecidas, eran mujeres que servían
al ministerio con lo que podían, ¿verdad? Por agradecimiento, nadie les pidió nada. No me imagino al Señor Jesús o a los discípulos haciendo ahí una campaña para recaudar fondos, sino que pues más bien lo hicieron de su propio corazón, ¿no? Un Y eso agradecimiento, nos da, ¿no? nos da también a nosotros una pauta, ¿no? De cómo debería de ser el corazón de aquellos que hemos recibido un favor de parte de Dios, que pues, somos todos, ¿verdad? Sin embargo, estas mujeres especialmente lo estuvieron sirviendo. Ujú. Bueno, vamos a ver entonces a Cristo, que es el heredero de todo, ¿no? Como lo dice en Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estaba viviendo de limosna, o sea, lo que la gente quería aportar. Eso es lo que, siendo él el heredero de todo el universo, pues estaba viviendo de lo que la gente le quisiera aportar. En 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico, para que ustedes en su pobreza fuesen enriquecidos. Y pues ahí lo vemos, ¿no? Así Como el es. Señor así vivía. Así es. Y la aplicación que podemos tomar de esto, bueno, pues aquí podemos tomar muchas lecciones. La primera de ellas es de que los problemas que podamos tener deben ser llevados a Jesús, ¿verdad? No, muchas veces vemos primero todas las opciones que nos está ofreciendo el mundo y al final, si no funciona, entonces ya vemos a Jesús. Cuando debería de ser exactamente al contrario. Al primero que deberíamos de buscar en caso de cualquier tipo de problema, de cualquier necesidad, es a Jesús. Y después, pues ya se puede ver a quien se tenga que ver, ¿verdad? Pero ya una vez encaminado todo para que pueda ser, puesto delante de Jesús, pues él es como dice la esposa, el dueño del oro y la plata, es el que creó al mundo, lo organizó, pues ahora sí que sabe, él tiene la respuesta de cualquier cosa que podemos tener, ¿verdad? Descansar totalmente en el poder y en la misericordia de Dios, saber que no nos va a dejar desamparados. Nuestra mayor protección, nuestro mejor seguro, pues es que estamos en las manos de Jesús. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí está el apóstol Pablo hablando, pues de su situación en ese momento. Está hablando de que a veces puede, a veces no puede, a veces tiene, a veces no tiene, pero que aún en los momentos de debilidad, es cuando dice esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Él es quien está ahí auxiliando todo lo que necesitaran. Y esto pues nos lleva un poquito también al ministerio del Señor Jesús, que pues el Señor Jesús no andaba pidiendo que le ayudaran y no se menciona ninguna vez que los discípulos o él mismo hayan tenido hambre, ¿verdad? Al contrario, ellos daban a los demás y también por eso pues la gente los seguía, porque siempre les daba algo, ¿verdad? Algo de comer o les sanaba ahí a la persona que llevaban, les daba una enseñanza, pero el Señor siempre estaba dispuesto a dar, ¿verdad? Nos enseña la Biblia entonces a llevar las cargas y llevarlas todas delante del Señor. Dice el Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo, ¿verdad? Entonces, nosotros somos justificados por la sangre de Jesús. No tenemos que hacer nada. Somos justos por la obra del Señor en la cruz y por lo tanto el Señor no nos va a dejar caídos. ¿Que podemos tropezar? Sí, claro. ¿Y podemos caer? Claro que sí, pero no nos va a dejar ahí tendidos, ¿verdad? Sino que Él nos va a levantar siempre. Y si realmente queremos un descanso, pues qué mejor lugar para descansar que en los brazos de Jesús. Dice Mateo 11, del 28 al 30, palabras de Jesús. Dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, la garantía
de que Jesús está por nosotros, Él está de nuestra parte y Él se va a encargar de que podamos tener suplidas todas nuestras necesidades. Cuando realmente, cuando realmente confiamos en la obra del Señor Jesús en nuestras vidas, entonces tenemos esa paz, porque vamos a permitir que el Señor manifieste su gracia y su poder. Si nosotros estamos ocupados tratando de resolver las cosas, pues no les damos oportunidad al Señor Jesús para que actúe. Si en cambio estamos en paz, estamos descansando en Él, entonces se le da la oportunidad para que Él pueda actuar. Ujú. Bueno, pues ahora vamos a ver ofrendando para la obra de Dios. Ya vimos a estas mujeres que dieron de lo que tenían, y hay muchas personas en la Biblia que han sido agradecidos con el Señor, y podemos reconocer al centurión, por ejemplo, el centurión que había construido a sus expensas una sinagoga para los creyentes, que fue cuando llegaron a decirle al Señor que lo viera, que viera a su siervo que estaba enfermo, porque pues él había sido bueno con el pueblo de Israel y les había construido una sinagoga. Entonces este hombre pues no lo hizo por sí mismo, o sea, no, nadie le pidió que lo hiciera. Él mismo vio la necesidad y lo hizo, ¿no? Es bueno contribuir a la construcción de lugares destinados para el culto. O sea que se necesita un lugar y pues podemos participar también en que sea un lugar pues digno, lugares donde nos podamos reunir como cristianos para adorar a Dios y testificar a otros pues de las grandes cosas que ha hecho por nosotros. Es importante, ¿no? Y pues también que que este lugar sea digno, un lugar pues agradable, cómodo, donde podamos estar tranquilos y contentos, ¿no? Reunirnos en su nombre. Y pues eso lo hicieron, ¿no? Lo hicieron en su tiempo, y pues ahora pues lo hacemos con muchísimo cariño y también con agradecimiento por todo lo que ha hecho el Señor. Pues ya, ¿no? Le entregamos todo lo que somos y lo que tenemos para su servicio. Entonces, ¿cómo se procura el mejor nivel para cada casa? Más interés debe haber en que el lugar dedicado al culto tenga la mayor dignidad, o sea, que sea un lugar digno, porque pues estamos sirviéndole al Señor. Así es, así es. Y a lo mejor no podemos contribuir con dinero, eso es cierto, pero sí se puede contribuir con servicio, ¿no? Entonces, pues, ¿sabes qué? Voy a llegar más temprano, te ayudo para limpiar o al final te ayudo a recoger todo. Entonces, siempre podemos hacer algo, siempre podemos hacer algo, ya cada quien, pues, lo que le corresponde. Y lo que hay que hacer, pues, o sea, lo importante de esto es de que se haga en agradecimiento al Señor. Así es. Así es, no para servir a las personas, no para quedar bien con las personas, sino hacerlo en agradecimiento. A Y Él. nadie se entera, pues, no pasa absolutamente nada. Y después, pues como también la palabra nos dice, ¿no? Que tenemos fe, bueno, pues la fe se tiene que manifestar en obras. Si bien es cierto que somos salvos por fe, también es cierto que esa fe se tiene que manifestar, se tiene que notar. No es algo que tiene que ser percibido por los demás, no para ser percibido, sino porque es una consecuencia natural, ¿verdad? Entonces, si yo confío totalmente en el poder de Dios, en su gracia, entonces, pues todo va a estar dirigido a ello. Voy a tener una paz, voy a tener una forma de hacer las cosas que demuestra que realmente estoy confiando, ¿no? En los momentos de angustia, en los momentos difíciles, es cuando se va a notar realmente quien está confiando en Dios y quién pues está en ese momento que no sabe ni qué hacer porque está desesperado, ¿no? Esa persona pues obviamente dice tener fe, pero no la tiene en realidad. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe. La salvación ciertamente la tenemos por fe, no por lo que hacemos. Pero sin embargo, esa fe, después de la salvación, se tiene que manifestar en obras. Dice Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esto es un fruto. Si el Espíritu Santo realmente está viviendo en nosotros, entonces este fruto se debería de dar de forma natural, no algo que quiera forzar y algo que quiera aparentar, sino que tiene que dar de forma natural. ¿Por qué un árbol de manzanas da manzanas? Pues porque es su naturaleza, ¿va? Entonces, ya dejamos de producir las obras de la carne y ahora producimos el fruto del Espíritu, ¿va? Es como una forma natural que así debería de ser. La fe que no se manifiesta en obras es una fe muerta en sí misma, y aquí dice Santiago, ¿verdad? Que tiene ahí todo el capítulo, casi habla de lo mismo. Dice Santiago 2, del 17 en adelante, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo, y sigue profundizando Santiago en este tema, dando argumentos muy sólidos acerca de esto, ¿verdad? La fe se tiene que manifestar en obras. Si no se manifiesta en obras, entonces esa fe está muerta, es una fe que no sirve y debe servir a la comunidad. La fe entonces va a ser evidencia de un compromiso con el Señor, y eso es cómo se va a manifestar, ayudando a los demás, ayudando a los demás. La forma más sencilla, pues servir en la iglesia, ¿va? Es la forma más sencilla que tenemos todos a la mano para poder manifestar la fe que tenemos en el Señor. Así es. Y bueno, pues tomando el ejemplo de esta resurrección, podemos aplicarlo en nuestra propia vida, porque la evidencia de la resurrección del hijo de la viuda de Naín fue que el joven comenzó a hablar. Entonces, nosotros tenemos un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento es una resurrección espiritual. O sea, lo cual, pues el Señor nos manda a que hablemos, a que demos testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida. En Efesios 2, 1, 4 y 5 dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Así que la manifestación de esta nueva vida, ¿cómo se va a expresar? Pues a través de estos actos de testimonio, de contarles a otros lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida. Eso es lo que va a impactar a los demás y va a hacer que se acerquen al Señor también. En 2 Corintios 5:17 nos dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El verdadero creyente tendrá interés en hablar a otros de lo que Cristo hizo por él. Así es, nosotros tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Así es, así como este joven lo primero que hizo fue empezar a hablar, pues así también nosotros, ¿verdad? En cuanto recibimos esta vida nueva, esta nueva naturaleza, pues lo primero que vamos a hacer es hablar, hablar de muchas maneras, hablar de muchas maneras. Podemos hablar para orar, para dar testimonio, para alabar a Dios. O sea, podemos hacerlo no solamente de una forma, sino de varias. Dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No nada más es pensarlo, lo tenemos que decir, ¿verdad? Para testimonio, tiene que ser audible. Efesios 5, 18 al 20 dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Padre y Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nos dice aquí Pablo que hagamos, se manifiesta hablando a través de la voz, ¿verdad? No es algo que hagamos en silencio, sino que es algo que se tiene que notar. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, ¿verdad? Entonces, esto es muy, muy importante. Cuando un creyente no habla, está mudo, entonces le está faltando realmente espiritualidad, ¿verdad? Porque no, cuando tú realmente estás lleno del Espíritu de Dios, no te puedes callar. Entonces, una persona que permanece callada, que nunca habla, que nunca dice nada, pues habría que dudar si realmente está lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Más bien podría ser que nada más está, pues, ahí navegando. Entre los hermanos le gusta el ambiente, le gusta la reunión, entonces va, se siente a gusto, pero en realidad no hay un fruto apreciable, ¿verdad? Ese fruto se tiene que notar, tiene que ser notable. Si no se nota nada, pues es que no hay fruto. Entonces, ese es el punto. ¿Algo más, esposa, que quiera comentar? No. ¿No? Bueno, pues entonces, con eso estamos terminando esta clase. Seguimos la próxima semana. Todavía hay mucho que hablar acerca de los actos del Señor Jesucristo, de su vida. Entonces, pues vamos a despedirnos, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por esta lección, por esta clase, Señor, que pudimos tener en esta ocasión. Te doy gracias, Señor, porque pues hablas a nuestros corazones, nos das mandamientos claros, Señor, precisos de qué es lo que tu corazón quiere que hagamos. Padre, que podamos tener esa voluntad, esa nueva naturaleza para poderlo hacer y para que de esa manera, Señor, se pueda tener testimonio de lo que tú has hecho en nuestra vida. Te damos muchas gracias, Señor, por tu instrucción, que es clara, precisa y oportuna, y te pedimos, Señor, que tú pues nos hagas recordar estas cosas que aprendemos, Señor, durante toda la semana, para empezar, para que las podamos poner por obra y para que sean parte de nuestra vida. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, que el Señor los guarde y los bendiga, y nos vemos la próxima semana, siguiendo estos pasos del Señor Jesús. Hasta luego, bendiciones. Bueno,